bienvenidos al canal de la profe Aurora, su profe de ciencias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las ecuaciones y las fórmulas químicas, el lenguaje químico de eh, la transformación. Bueno, como les contaba anteriormente, vamos a hablar del lenguaje químico, fórmulas químicas, ecuaciones, cómo se expresan esos compuestos, moléculas y reacciones. ¿Listo? Dentro del lenguaje químico, pues encontramos que hay una simbología donde encontramos los símbolos químicos. Esos ustedes los pueden encontrar en la tabla periódica. Los elementos químicos se expresan en forma de símbolo y es una representación de esos elementos químicos, ese símbolo que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, encontramos Al como aluminio, pero también podemos encontrar O mayúscula, que es el oxígeno, la C mayúscula, que es el carbono, ¿cierto? ZN, que es el azufre. Y entonces, también hay otra forma de expresar, que es una fórmula química, ¿sí? La fórmula química, pues, es una representación abreviada de un compuesto. Un ejemplo puede ser el cloruro de sodio, el NaCl, ¿sí? Esa fórmula química que tiene un coeficiente, tiene los subíndices y también tiene la simbología. El coeficiente nos da es el número grande que se encuentra, ya se lo voy a mostrar, y nos da el número de moléculas que hay de ese compuesto. Mientras que el subíndice nos indica la cantidad de átomos que hay de cada elemento. ¿Listo? Esas fórmulas químicas pues se pueden clasificar en empíricas, moleculares y estructurales. La clasificación de estas fórmulas ya la vamos a ver en otro video. Vamos a ver los diferentes tipos de fórmulas. El día de hoy pues vamos a hacer un repaso muy rápido respecto a las fórmulas y a los tipos de fórmulas. Pero entonces aquí encontramos que en esta clasificación de empíricas, pues entonces que nos informa el tipo de átomos que tiene esa molécula. En las moleculares nos va a informar una composición real de ese compuesto, de esa molécula, es decir, el número real de los átomos de cada elemento, mientras que en las estructurales ya nos va indicando la cantidad de enlaces que se encuentran. También dentro de estas estructurales podemos encontrar unas que se llaman espaciales, que nos van a indicar también no solamente el número de enlaces, sino también la direccionalidad y los ángulos de esos enlaces, es decir, tridimensionalmente cómo ocupan el espacio cada uno de los elementos que se encuentran haciendo los enlaces. Y encontramos dentro de ese lenguaje químico también algo que se llama ecuación química, que nos va a decir cómo ocurre una reacción química, cuál es el proceso de transformación y qué sustancias se generan a partir de ese proceso de transformación, ¿sí? Entonces, en esa ecuación química encontramos dos elementos fundamentales, es decir, dos partes fundamentales que son los reactivos y los productos. Entonces, los reactivos siempre los vamos a encontrar antes de la flecha que nos indica el sentido de la reacción, y esos reactivos son esas sustancias que reaccionan entre sí, que se combinan o que forman esta reacción química para producir unas sustancias nuevas llamadas productos. Bueno, recordemos qué es una fórmula y qué es una ecuación química. Una fórmula química, pues entonces expresa la composición de las moléculas y de los compuestos iónicos por medio de símbolos, ¿sí? Mientras que las ecuaciones químicas constituyen una forma abreviada de expresar por escrito una reacción química que también tiene símbolos y también está constituida por fórmulas. Muchas veces nos confundimos y empleamos fórmula y ecuación como si fueran lo mismo, pero no, realmente no son lo mismo. Las fórmulas químicas son aquellas que nos están expresando en ese lenguaje simbólico la composición de moléculas o de compuestos, mientras que las ecuaciones químicas ya nos expresan esa reacción que está sucediendo entre esas fórmulas. Bueno, entonces, ¿qué es una fórmula química y cuáles son sus significados? Aquí he traído un ejemplo de los diferentes componentes de esa fórmula química. Sin embargo, este ejemplo es una ecuación química, ¿sí? Porque si nosotros vemos, pues hay reactivos, hay productos y se encuentra aquí esta ecuación. ¿Listo? Dentro de esa ecuación encontramos varias fórmulas. La fórmula
el reactivo molecular que es el oxígeno, también la fórmula de ese otro reactivo que se está sumando, que está reaccionando con el oxígeno, y también la fórmula de ese producto que se genera. ¿Listo? Entonces, dentro de estas fórmulas podemos encontrar, por ejemplo, que tenemos un número inferior, en la parte inferior derecha, ¿sí? Que es un subíndice. Ese subíndice nos está indicando el número de átomos de ese elemento, presentes de ese elemento. ¿Listo? Aquí entonces, en este momento, en el producto, por ejemplo, encontramos señalado un número que se encuentra anterior a esa molécula. Entonces, este número es llamado el coeficiente y nos da los números de moléculas de cada uno de esos compuestos. ¿Sí? Y el símbolo químico, entonces tenemos tres componentes fundamentales de la fórmula. El símbolo químico, el coeficiente y el subíndice. ¿Qué nos dice el símbolo químico? El elemento que está interviniendo. ¿Qué nos dice el coeficiente? Número de moléculas presentes. ¿Qué nos dice el subíndice? Número de átomos de ese elemento que interviene. Listo. Como ya habíamos visto, la fórmula química pues es la representación de los elementos que forman un compuesto, ¿sí? Y la proporción en la que se encuentran o el número de átomos que forma esa molécula. Entonces aquí he traído esta fórmula química que es H2O2, que es la fórmula del agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que al no encontrar coeficiente, siempre vamos a asumir que ese coeficiente es 1. Entonces, vamos a encontrar aquí que hay una molécula, ¿sí? De ese peróxido de hidrógeno. Este subíndice al lado del hidrógeno nos está diciendo que hay 2 átomos de hidrógeno. Y el subíndice al lado del oxígeno nos está diciendo que hay 2 átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, aquí en esta molécula vamos a encontrar 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esta es una fórmula química del peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Mientras que la ecuación entonces nos permite conocer las sustancias que se encuentran en ese proceso de reacción, es decir, en la reacción, que intervienen en un proceso químico de reacción. Y la proporción en la cual ellas lo hacen. Entonces, fíjense que aquí tenemos las fórmulas químicas que nos indican, por ejemplo, qué reactivos y qué productos se encuentran en esa ecuación química. ¿Listo? Y la ecuación química ya sería por completo la reacción. ¿Listo? Y entonces, esos coeficientes estequiométricos, es decir, el 5, el 3 y el 4, aquí nos van a mostrar la proporción en la cual participan esas sustancias. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos de ecuaciones donde aquí encontramos los productos y encontramos una flecha que nos indica el sentido de la reacción. Después de esta flechita, entonces vamos a encontrar los productos, ¿sí? Digamos, a partir de esa reacción que se produce, ¿sí? Entonces, antes de la flecha siempre encontramos los reactivos o reactantes y después de la flecha del sentido que da la reacción nos vamos a encontrar los productos. Y todo esto constituye una ecuación química formada por fórmulas. ¿Qué tipos de fórmulas podemos encontrar? Entonces encontramos fórmulas moleculares, fórmulas empíricas, fórmulas funcionales, fórmulas estructurales. Dentro de las estructurales podemos encontrar una variedad de fórmulas, por ejemplo, como la fórmula de Lewis, las fórmulas espaciales, ¿sí? Entonces, dentro de esas espaciales hay de esferas, bueno, hay una cantidad de fórmulas que podemos encontrar, que en otra clase la vamos a abordar para que tengamos claridad. Sin embargo, este tipo de fórmulas, por ejemplo, como la fórmula molecular, la fórmula empírica, pues nos están diciendo ciertas cosas de esos elementos. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo la fórmula molecular el número de átomos que existen en cada una de esas moléculas, el número de átomos de elementos que existen en cada una de esas moléculas. La fórmula empírica, pues ya es una fórmula muy básica que únicamente nos está diciendo una proporción de los elementos existentes en esas sustancias, mientras que la fórmula estructural ya nos está diciendo una composición química, nos está dando pistas de qué enlaces tiene, cuántos enlaces y qué elementos se enlazan a cada uno de los demás elementos. ¿Listo?
Dentro de las fórmulas moleculares, pues encontramos que es una fórmula básica que expresa el tipo de átomos que se presentan y que expresa, digamos, la cantidad de cada átomo, que utilice una secuencia lineal de símbolos con sus subíndices y que, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de esas fórmulas moleculares como la fórmula del agua, la fórmula del amoníaco y la fórmula de la sal de cocina, ¿sí? Bueno, dentro de las fórmulas, digamos, estructurales, podemos tener fórmulas desarrolladas o semidesarrolladas. Encontramos aquí, por ejemplo, en el compuesto que es llamado propano, una fórmula semidesarrollada, ¿sí? Que entonces nos está diciendo, por ejemplo, cuántos hidrógenos se están enlazando a cada carbono, sin decirnos hacia dónde se enlazan, ¿sí? Ni qué tipo de enlaces están teniendo, mientras que la fórmula desarrollada ya nos está diciendo hacia dónde la direccionalidad del enlace y también qué tipo de enlaces. Aquí encontramos que son enlaces sencillos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este sentido, los compuestos, digamos, dependiendo de la fórmula que nos den, vamos a obtener mayor información sobre cómo se conforma ese compuesto, cuáles son el número de los átomos que se encuentran en el compuesto, cuáles son los enlaces que se forman, qué tipo de enlaces, la direccionalidad del enlace. Y dentro de esas fórmulas estructurales también podemos encontrar, por ejemplo, ya algunas que nos indican la estructura tridimensional de ese compuesto y nos están indicando, digamos, la direccionalidad de los enlaces, qué tipo de enlaces. Por ejemplo, aquí encontramos que el azufre está generando dos enlaces dobles con el oxígeno, que genera también dos enlaces sencillos con otros oxígenos, nos está diciendo los ángulos de los enlaces y nos está permitiendo observar de una manera ya dimensional digamos, en la parte gráfica, cómo estaría conformada la estructura de ese compuesto. Tenemos también dentro de esas fórmulas estructurales una fórmula llamada fórmula de Lewis. Esa fórmula de Lewis pues es un diagrama que nos muestra cómo pueden realizar enlaces esos compuestos o qué tipo de enlaces tienen. Entonces aquí nos indica, por ejemplo, el tipo de enlace que se puede realizar, si es un enlace iónico o si es un enlace covalente. Nos indica también por ejemplo, cuántos iones, cuántos cationes o cuántos electrones puede ceder o puede recibir un elemento y en ese sentido, pues entonces nos está indicando qué electrones se pueden compartir, qué electrones se pueden ceder y este tipo de fórmula de Lewis pues también es muy útil para observar los tipos de enlaces que se encuentran en cada uno de esos compuestos. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tipo de fórmulas son? ¿Qué tipo de fórmulas son? Pues nosotros vemos dentro de esta pequeña clase, un recorderis de la clase de las fórmulas, entonces podemos encontrar que esta, por ejemplo, la primera a mano izquierda, en la parte superior del ácido carbónico, pues ya vimos que es una fórmula de Lewis, ¿cierto? Que nos está indicando, por ejemplo, dónde se realizan esos enlaces, ¿sí? Dónde se están realizando esos enlaces, si son compartidos o si son iónicos, ¿ya? Esta es una fórmula de Lewis. Es muy fácil de reconocer porque pues vamos a encontrar siempre que va a tener unos punticos. Dentro de la fórmula de Lewis hay algo bien importante que se me olvidaba comentarles y es que siempre se representa, digamos, con esa teoría del octeto, que es que en el último nivel de energía, pues para que sea, digamos, un elemento estable, tendría que tener 8 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, en el diagrama de Lewis, pues se representan como si fuera completando esos ocho electrones en su último nivel de energía. Entonces, siempre el elemento va a tener máximo 8 puntos, ¿sí? O en su defecto va a tener el electrón que le sobre en el último nivel de energía. Por ejemplo, aquí en el cloro y el sodio, entonces encontramos que el cloro
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones en ese nivel. Entonces, le quedaría faltando 1 para completar la teoría del octeto. Mientras que al sodio le sobra 1, ¿sí? Por lo tanto, ellos pueden hacer ahí ese enlace. Entonces, el sodio cediendo ese electrón para que pueda completar la teoría del octeto, ¿sí? Entonces, por eso aquí el cloruro de sodio tiene un enlace que es un enlace iónico. Listo. Dentro de las fórmulas, pues encontramos aquí como el ejemplo esta fórmula molecular que nos está diciendo pues cuántos átomos tiene y qué elementos hay en esos átomos, en ese compuesto. Perdón. Entonces, pero después encontramos una fórmula estructural semi desarrollada que nos está diciendo pues cuántos hidrógenos se unen a cada carbono, ¿sí? Pero no nos está diciendo, digamos, dimensionalmente en el espacio cómo están unidos esos hidrógenos. Mientras que en la fórmula estructural desarrollada, pues sí, ya nos va a dimensionar en el espacio cuál es la distribución de cada uno de los hidrógenos. Y en esta fórmula espacial de esferas que encontramos aquí, ya nos dice una manera tridimensional de dónde están ubicados cada uno de esos elementos en ese compuesto. ¿Listo? Y aquí también tenemos una fórmula estructural desarrollada que nos está indicando no solamente quiénes están ahí presentes, es decir, qué elementos están presentes, quién se une, qué elemento se une a otro, pero también nos está indicando los enlaces que se están produciendo. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que hay enlaces sencillos, pero también hay un enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Bueno, entonces ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya servido esta clase de fórmulas y ecuaciones. Recuerden que una fórmula es diferente a una ecuación. Recuerden también que más adelante vamos a seguir ampliando los conceptos, sobre todo porque los tipos de fórmulas vamos a verlos de una manera más desglosada y también vamos a ver sobre reacciones químicas. Les agradezco mucho y espero nos veamos en una siguiente oportunidad en otra clase de la profe Aurora, su profe Cintia.